Para hablar del primer capítulo de Freire, he destacado algunos aspectos de algunas páginas que me parecen relevantes. En la página 26 encontramos la necesidad de los oprimidos de luchar por la liberación. Hace falta que se trabaje con el oprimido, conjunto, no para él, porque hay una deshumanización por vivir una dualidad donde los oprimidos quieren construir su pedagogía liberadora, pero se enfrentan a que el ser es parecerse a otros y el parecerse con quien tienes enfrente es parecerse al opresor. Por lo tanto, estaríamos haciendo lo mismo. De esta manera, la misma pedagogía del oprimido es elaborada por los opresores, y esto es lo que causa la deshumanización que existe. En la página 27 encontramos que el mismo oprimido se reconoce como tal. Cuando el mismo oprimido se reconoce como tal y consigue dejar de serlo, es incluso peor opresor que los que lo eran con él. Se comporta con sus compañeros oprimidos incluso peor que como se comportaban con él, por la no transformación de la opresión, por seguir los mismos patrones que había. Por eso debería cambiar la situación en sí misma. En la página 29 encontramos el miedo a la libertad de los oprimidos. Hay un miedo a la libertad porque hay una dualidad donde los oprimidos quieren ser más por tener unos líderes a seguir. Su vida se basa en ser espectadores o actuar. El hombre liberándose es donde no hay ni oprimido ni opresor. El problema es que la liberación se entiende como ser más que los demás y llegar a ser opresor sin más opciones. El hombre liberándose entiende que eso es una realidad que le limita a otras alternativas, pero es cierto que las hay y es necesario transformarla, no unirse a ella, porque estaríamos haciendo lo mismo sin transformación. La acción liberadora sin entenderla es como un mundo cerrado. En la página 32 encontramos hacer la opresión real más opresora, dicho por Marx. Es poner en conciencia de todos la opresión dándole visibilidad, la relación dialéctica de la subjetividad y la objetividad. Hay que trabajarla para actuar sobre ella, para crear una praxis auténtica y encontrar lo verdadero de los dos mundos. En la página 34 encontramos la lucha por su liberación, entendiéndola como que ninguna realidad se transforma en sí misma. Es porque hace falta entender la acción y su realidad, si no seguirían habiendo oprimidos sin saber por qué quieren una transformación o el por qué es necesario explicar a las masas su acción para la lucha liberadora, y a través de la praxis es necesario activar conscientemente el desarrollo posterior de la existencia. De esta manera encontrar la realidad cierta y como realmente quiere ser y afrontar el mundo. En la página 35 encontramos la restauración de la intersubjetividad en la pedagogía. La restauración de la intersubjetividad en la pedagogía del oprimido se entiende como la realidad de hacerlo desde una sincera generosidad, no desde la generosidad egoísta y falsa de los opresores, que es la que vivimos en la que vivimos. Es una generosidad deshumanizada, vestida de humanidad, manteniendo la opresión con falsas promesas y falsas acciones que realmente están encaminadas a la no transformación, a seguir el mismo camino que se estaba siguiendo. Y en este momento se destacan dos importantes aspectos que están interrelacionados. Uno es que los oprimidos descubren el mundo de la opresión queriendo transformarla, y por otro lado es cuando la realidad opresora está transformada, pero la pedagogía deja de ser del oprimido y es pedagogía de los hombres en proceso de liberación por mejorar y salir de esa opresión. En la página 37 encontramos que solo los oprimidos liberándose pueden liberar a los opresores. Y esto sería porque la humanidad que los opresores no tienen les puede volver observando y entendiendo la lucha de los oprimidos por la no violencia que los opresores utilizan con los oprimidos, buscando el derecho de ser, luchando para superar la contradicción. De esta manera pueden hacer entender a los opresores que la liberación es la realidad que se merecen vivir. En la página 38 encontramos que el problema es que los opresores
no sienten el proceso de liberación. Para ellos, todo lo que les quite el derecho antiguo que tenían de oprimir es opresión, porque no les dejan oprimir, que es lo que hacían. Para ellos, la persona humana con derechos son solo ellos. Los derechos los tienen ellos, y en el momento en que no deciden, se sienten oprimidos, como lo hacen ellos con los demás. Sin los oprimidos no existen los opresores. De esta manera, es necesario que existan los oprimidos para que para que los opresores puedan sentirse generosos con ellos, siendo ellos la clase dominadora que utiliza el poder y la violencia. En la página 39 encontramos que la clase dominadora tiene la necesidad de oprimir a los oprimidos, dicho por Fromm. En las situaciones de violencia, ella misma genera unas formas de ser y de comportarse tanto de los opresores como de los oprimidos. Esto es un clima general, porque pasa de una generación a otra, se hereda, siendo los opresores posesivos del mundo y de los hombres, teniendo ellos el poder y el deseo material para ser todo de su dominio, los bienes, las tierras, la creación de los hombres, todo. Su valor es que el dinero es la medida de todas las cosas, y el ser es tener, y tener más. Cuanto más tengas, mejor, a costa de los que tienen menos, o no tienen nada, es decir, a costa de los oprimidos. Fromm dice que sin esta posesión perderían el contacto con el mundo. En la página 40 encontramos que los oprimidos se reflejan como seres envidiosos. Por parte de los opresores, los oprimidos se reflejan ante la sociedad como seres envidiosos porque no tienen para ser, pero solamente por ser incapaces y perezosos. Según los opresores, ellos consiguieron lo que tienen por su esfuerzo y su coraje para correr riesgos. Si los oprimidos no lo hacen es porque no quieren. Y los gestos de generosidad que tienen con ellos no se los agradecen, entonces también los reflejan como seres envidiosos y malagradecidos, y por ello son enemigos a quien hay que vigilar. Se puede identificar la conciencia opresora con la tendencia sádica, por sentir placer del dominio completo sobre otra persona, como pasa con los opresores, siendo los oprimidos los que pierden la libertad. En la página 43 encontramos que los oprimidos viven idealizando a los opresores, queriendo ser como ellos, porque los ven como la clase superior, por eso los imitan y siguen sus patrones de vida, y a la vez se autodesvalorizan de tanto escuchar que son incapaces, que no pueden saber, que son enfermos, acaban creyéndose su incapacidad y sin creer en sí mismos. En la página 44 encontramos que los oprimidos no ven la vulnerabilidad del opresor. Hasta que los oprimidos no vean la vulnerabilidad del opresor y tengan conciencia de las razones ciertas de su estado de opresión, no dejarán de verse como seres parecidos a los animales, como objetos, los cuales aceptan su condición y siguen siendo abatidos por los opresores sin buscar su propia libertad y su afirmación en el mundo. En las páginas 48 y 49 encontramos la lucha por la liberación que ha de ser teniendo conciencia. Tienes que tener conciencia de por qué lo haces, por qué lo quieres hacer y estar convencidos los oprimidos de que luchar por su liberación no es donado por nadie. Es una situación de realidad que han de afrontar queriendo transformarla por ellos mismos como sujetos, no como objetos, pero es necesario que estén convencidos y que lo comprendan, creyendo en la transformación, no solo para tener libertad a la hora de comer, por ejemplo, es libertad en todos los sentidos. Como conclusión me gustaría destacar que los oprimidos tienen que seguir el camino del amor a la vida, no el camino del amor a la muerte, como en este caso pasa con los opresores. Por último, para la intervención del debate en clase, para desarrollar la lectura y debatir, he sugerido las siguientes preguntas. La primera es, ¿crees que seguimos estando oprimidos ahora mismo? ¿En qué situación? La segunda es las diferencias de la opresión antigua con la opresión que hay actualmente, si crees que la hay.
Y la tercera, ¿cómo actuarías con la liberación de Freire? Como nos habla Freire de su liberación, ¿qué es lo que tú harías si tú tuvieras que liberar?